Dios les bendiga, hermanos. Les saludo desde nuestro nuevo local, desde nuestro nuevo estudio que he bautizado el estudio de grabación 27608 para atenderlos mejor, para seguir en esta visión y hacerlo de una mejor manera. Con las fuerzas que el Señor nos permite, como vamos pudiendo para estar más confortables y poder estar el tiempo necesario con ustedes y darles un mejor servicio. Les doy gracias a todos aquellos que se preocupan y están conectando, desconectando, viendo cómo las luces caen mejor, cómo sale mejor el sonido, para atenderlos a ustedes, hijitos, de la manera que se merecen y darle al ojo rojo a este precioso tema que estamos desarrollando ya hace algún tiempo, desde la pandemia, darle pues el énfasis para estar con ustedes y les pido disculpas si hemos tropezado en algún momento. He predicado el ojo rojo desde algunas iglesias ya en el camino, en Estados Unidos, en algunas de las iglesias que nos han hecho el favor de grabar, enviar, hacer toda esa serie de situaciones que hay que hacer para estar hasta ustedes, hasta allá a sus casitas con ustedes, y que pues quede grabado para que pueda ser escuchado una vez más las veces que consideren, para que lleguemos a ser los escatólogos, a la gente que le gusta y que se hace experto en los tiempos finales, con la esperanza gloriosa de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y bienvenidos a este su ojo rojo, estrenando nuestras nuevas instalaciones. Aunque aún nos faltan algunos detalles, pero ya no aguantaba las ganas de estrenarla con ustedes. Así que, Padre Santo, nos ponemos delante de tu presencia. Señor, queremos hablar de las glorias de tu palabra, queremos hablar de los misterios que tú has dejado encriptados, codificados, Señor, en tu escritura. Danos, Señor, tu mensaje, que quede como una grabación, como esculpidos en nuestros corazones, para que sepamos, Señor, las señales, sepamos a qué atenernos, y también para que podamos dirigir a las personas que tú pones a nuestro alrededor con la certeza de la verdad de tu palabra. Danos tu sabiduría, danos tu inteligencia y permítenos, Señor, hallar gracia delante de tus ojos con este programa ante muchos, ante miles. Dame la palabra adecuada y bendice el corazón de aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, uno de los misterios más poderosos, más tremendos, más gloriosos que vemos está en los malos, en que Dios nos revela la estrategia de los malos, el plan de los malos, y cómo ellos van desarrollando su propio misterio, sus propios secretos, los van desarrollando para pelear contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, y así como lo han hecho en el pasado contra la humanidad y contra Israel. La humanidad que te alaba, que te busca y que te adora, pero el Señor sabe eso, quién es el que le busca y le adora, y entonces también le da las estrategias y le revela los planes del maligno, las profundidades de Satanás, para que los que somos, que el Señor lo reprenda, para los que somos de Él no tengamos que mezclarnos ni buscar en sus secretos, sino que la palabra del Señor nos hable poderosamente. Y vemos en la Escritura que la Biblia nos habla de unas bestias. Utiliza la sombra, la Escritura, al hablar de bestias. Y yo quisiera en estos estudios pues dirigirme a esto. Primero se utilizan, digamos, las bestias como las bestias de la tierra, hablando del reino animal. El reino animal, que son seres biológicamente
bueno, biológicamente están vivos, son seres biológicos, tienen una vida corporal en esta realidad de la creación que Dios le hizo al hombre en la tierra y en el universo. Pero nos damos cuenta que aunque es una creación que está en la tierra, no tienen las mismas características que el hombre. Por ejemplo, cuando Dios habla de su carne, hace la separación en 1 Corintios de la carne de los peces, la carne de las aves, también la carne de los mamíferos, de las bestias, de los ganados, y la diferencia con el cuerpo humano. Y en cuanto a eso también vemos una diferencia en el alma, que aunque podemos notar cierta capacidad almática en los seres animales, vemos que no tienen lo sublime del alma humana. No saben reconocer la belleza, no saben reconocer o discernir las cosas, sino que se manejan por instintos. Y luego, pues obviamente, y eso nos lo enseña también Eclesiastés, o nos lo enseña Eclesiastés, que el animal tiene un espíritu, pero que es diferente al espíritu del hombre. Sin embargo, digamos, el estudio de los animales ya queda para la ciencia, para los científicos, al estar con eso en su corazón de saber el cómo y el porqué de ese reino. Pero vemos también que aparece otro tipo de bestias que se utiliza ese nombre como de seres vivientes, de animales, en seres que no son animales, pero que tienen características. Por ejemplo, los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis, que tienen rostro de león, que es de la creación humana, pero no es el animal león, sino que son seres vivientes, son otra creación que tienen 4 facetas y 4 rostros, y 3 de ellas son facetas vivientes de animales, pero son facetas de animales que conocemos en la tierra, como el león, como el águila y como el buey, como el becerro. Y eso se completa también con la simiente o con la similitud a lo humano. Esa sería la segunda circunstancia donde la Biblia nos habla de algún tipo de bestias. Pero luego, a la que me quiero referir en estas ocasiones, es primero a la que aparece en Daniel. Daniel aparece en unas bestias, principalmente en los sueños a partir del capítulo 7. Empieza a soñar Daniel con un tipo de bestias que no son, diríamos así, no son de la realidad humana, aunque se parecen, como también esa experiencia, esa circunstancia aparece en los sueños de los humanos, que va nuestra mente, divaga nuestra mente por situaciones que hay en la tierra que son de la realidad que conocemos, pero juntamente con otros elementos que son desconocidos, alocados fuera de lo natural, cosas sobrenaturales como locas, como aparece, por ejemplo, en la visión de Daniel, aparece un león que tiene alas de águila, que podríamos entender ahora, aunque eso no lo hubieran logrado los estudiosos de hace un par de siglos, no hubieran logrado ver que ahí hay una situación genética, hay una mezcla genética, porque son 2 animales en uno. Y así también ocurre, por ejemplo, con un leopardo que aparece, que tiene 4 cabezas, que también tiene alas de ave, pero estas, cuando nos las está mostrando el profeta en su sueño, nos advierte varias veces que se refiere a reinos. Este tipo de bestias se refiere a reinos, reinos sobre la tierra, reinos de la tierra que están tipificados en este tipo de bestias. Digamos, nos da la sombra, nos dan la imagen para que nosotros vayamos entendiendo. Porque cuando esas bestias fueron soñadas como naciones, aún no existían. La segunda situación que nos muestra Daniel es que sus sueños van a ser cumplidos en el tiempo final. En el tiempo final, que es el tiempo que estamos viviendo.
Si se recuerdan que hemos establecido que a partir de la muerte y la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, se activó la profecía de Joel que decía que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. En los postreros tiempos, dice la profecía, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces los tiempos postreros comenzaron con el derramamiento del Espíritu y son los que estamos viviendo aún. Claro, nosotros, casi 2000 años después de eso, estamos viviendo el final de los tiempos. Y entonces quiere decir que las bestias que soñó Daniel, que son naciones, se deben aplicar también a nosotros, se debe aplicar a nuestro tiempo. Y el otro punto de vista de las bestias es que son dos personajes que aparecen en el final de los tiempos, que son, digamos, bestias, les llama bestias con la palabra terión, griega terión, pero son seres que parecen humanos, pero son bestias, no alcanzan la humanidad. Sin embargo, vemos que tienen un poder satánico, tienen un poder diabólico tremendo y poderoso. Y la historia de estos dos personajes que son bien fortalecidos por el mal, que son respaldados por el mal, aparecen a partir del capítulo 11 de Apocalipsis. En el capítulo 11 de Apocalipsis se desarrolla la primera parte, o parte de la primera parte, un segmento de la primera parte de la tribulación. Y es que se levantan dos líderes mundiales, que les llama la Escritura los dos testigos, uno liderando a los hebreos que desean regresar a los pies de Jehová, que solamente es por medio de Cristo. Así como en el antiguo pacto fue por medio del Cordero Pascual, del Cordero Sacrificial, ahora es por el Cordero ya revelado que es Jesucristo, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Se convierten a Él y este líder los dirige hacia la salvación y hacia la batalla en la primera parte de la tribulación, que son 3 años y medio. Y dice la Escritura, solo que aquí puse unos datos que te quería decir, que de estos dos que estaba hablando, pero ahorita estoy hablando de estos dos potentados anticristianos, que su dominio va a ser todas las naciones, su destino es gobernar todas las naciones durante los 7 años de tribulación y dar lugar al nuevo orden mundial. Entonces solo ponía al final que esas bestias no son humanas, no son hombres, y lo vamos a ver con los detalles, sino que tienen la figura, el cuerpo humano, pero no tienen alma humana, son desalmados y tampoco espíritu humano, sino que se les da un espíritu diabólico. Pero sigamos adelante porque ya estábamos en esa situación de Apocalipsis 11:7. Nosotros debemos de entender que estas bestias pertenecen al movimiento del anticristo. Son personajes anticristianos poderosos que van a ir tomando el poder mundial y van a formar el nuevo gobierno mundial que nosotros hemos llamado el nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, bueno, se hace nuevo cada vez que comienza, porque por ejemplo vemos en el billete de dólar, en el billete que es la moneda mundial para los negocios y todo lo que ya sabemos, el poder mundial financiero, tiene una escritura que dice Novus Ordo Secularum. Esa escritura en latín dice que es un nuevo orden secular, un nuevo orden mundial que comenzó a la cabeza de Norteamérica, a la cabeza de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Primero su participación, que también fue decisiva en la Primera Guerra Mundial, y luego en la Segunda Guerra, que provocó una destrucción y un desastre a nivel de todo el mundo, además de la mortandad de más de 50 millones de personas, toma Estados Unidos el liderazgo porque todo quedó destruido.
y comienzan a dar varios programas y a emitir el dólar y a respaldar el levantamiento de lo que, pues, de lo que quedó de Japón, de Europa y de los participantes en la guerra. Quiere decir que hubo un novus ordem secularum después de la Segunda Guerra Mundial, digamos en 1947-46. En el tiempo que terminó la guerra para acá hay un nuevo orden secular, de lo cual vemos nosotros que ya hay mucha gente que se opone, muchos rebeldes y opositores que quieren un nuevo orden, pero no le llegan al poder para tener, sí para hablar, pero no para hacer un nuevo orden mundial del cual Estados Unidos es el líder indiscutible, aunque vemos a otros elementos como China, que está superando para llegar a concluir su misión. Lo que quiere China es tomar el liderazgo que tiene Estados Unidos ahorita. Y esto es interesante porque si hubo un nuevo orden mundial en el cual Estados Unidos es el líder ahorita, quiere decir que también vamos a tener un nuevo orden mundial y con el anticristo. Y así como comenzó con Estados Unidos, que fueron batallas, fueron guerras, una guerra tan gigantesca que le llamamos mundial. Si la guerra mundial dio lugar a ese nuevo orden mundial, vemos también que al iniciar la tribulación, hay grandes guerras. Una de las guerras que ya estamos viviendo y que se ha mantenido prácticamente desde que Israel llegó a ser una nación, desde el 48, desde 1948. Des en cuenta que nos vamos al siglo pasado y tenemos allá, pues, para ubicarnos a la mitad del siglo pasado, donde comienza, están casi, diríamos, en una situación casi pegaditos, casi traslapados, cuando comienza el nuevo orden mundial de Estados Unidos y cuando Israel comienza como nación en los años 40 del siglo pasado. Y esto pues tiene mucha, digamos, nos atrae la atención de ver cómo se cumplen, digamos, los diseños. Así como con la guerra comenzó un nuevo orden, vemos que no ha cesado la guerra desde que Israel fue nación y que es una guerra que vemos en el Salmo 83, donde las naciones islámicas se levantan con un odio hacia Israel y se han mantenido en guerra, tanto Egipto, Jordania, Siria, bueno, los países que ya conocemos porque son temas de los que ya hemos hablado, se han levantado y pues se ha dado durante estos 70 años, más o menos 70 años desde Israel, se ha dado una guerra constante, guerra de terror y también guerra más o menos como se han dado las guerras, enfrentándose ejércitos. Y Israel ha sido pues la vencedora, ha sido la que ha tenido la victoria y nosotros sabemos por qué. Pero esta guerra que se ha mantenido y que aún se sostiene y mantiene en una constante vigilancia al pueblo hebreo, se va a juntar con otra guerra que está en Ezequiel en el capítulo 38. Esa guerra que también requiere nuestra atención y la debemos de ver paso a paso. Esa guerra, la cual va a ser, por decirlo así, decidida en muy corto tiempo porque tiene la intervención de Dios. Pero esa guerra me parece que da lugar, me parece a mí que es la que da lugar a que entre con fuerza el nuevo orden mundial. Porque es una guerra en la cual se levanta la coalición rusa, iraní y turca contra Israel, porque los países están vistos como bestias, los países están vistos con los nombres que tuvieron hace siglos, y los podemos identificar en la Escritura. ¿Quiénes son esos que se levantan contra Israel y que no logran destruirlos? Porque hay una intervención divina que es como una de las últimas formas en que Dios evangeliza a la humanidad, mostrándole su poder, mostrándole su protección al pueblo hebreo y prácticamente dando inicio con esa batalla
con esas dos batallas, la del Salmo 83, que se viene librando desde hace 70 años, y también esta batalla, que es la batalla de Gog y Magog, que no debemos confundirla de ninguna manera con la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón se lleva a cabo al final de la tribulación. Y esa guerra, Gog y Magog, en su versión tierra, porque hay otra, pero no queremos hablar de ella ahorita, sino que la guerra Gog y Magog, versión tierra, se lleva a cabo al iniciar la tribulación. Casi también está traslapándose con el rapto y con una serie de eventos que se van a dar uno tras otro con una prontitud que va a ser prácticamente no solo imparable, sino que imposible de discernir para los que no estuvieron con esta visión. Los que no dieron su tiempo, su mente para aprender de esto, van a hacer cosas misteriosas, van a hacer noticias de última hora y no le van a poder poner la lupa para entender esa situación como Dios nos la está mostrando nosotros en este tiempo, para prepararnos. Juntamente el arrebatamiento, esa guerra Gog y Magog, juntamente también como con la aparición del templo a Jehová, edificado por los judíos. Es una serie de situaciones que se van a dar y también van a habilitar a los dos testigos, porque se inicia la tribulación y entonces uno de los testigos empieza a dirigir a los hebreos y el otro testigo es el líder de la cristiandad que no dio la talla, no les alcanzó para ser parte de la novia de Cristo, y entonces regresan a la tierra después del bimá de Cristo y se van a enfrentar al anticristo, y muchos van a salir vencedores de ese enfrentamiento contra la bestia, pero va a ser un enfrentamiento de un tipo espiritual. Esto no es con armas, esto no es con estrategias de guerra, sino que es una estrategia espiritual que Dios nos está dando desde ya, de amar su palabra y de buscar morir a las pasiones, a nuestros deseos, a nuestro pecado. El anhelo del cristiano de vivir para Cristo, de dar frutos, de no avergonzarnos de su nombre y de proclamar su nombre en la tierra, a pesar de que en aquel entonces ya no va a haber movimiento evangelista. Estos dos testigos son derrotados al final de los 3 años y medio. Esa es la información que nos da Apocalipsis 11:7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, quiere decir que la función que Dios les pone a estos testigos es que testifiquen al mundo. Y porque mueren ante las cámaras o de alguna manera vía satélite, todo el mundo se va a enterar que los mataron y que murieron. Y dice la bestia, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces podemos ver que comienza en Apocalipsis 11, digamos, el caminar, la ruta de esta bestia que sube del abismo. Estas dos bestias, este tipo de bestias, Terión, que son diferentes a las naciones, estos dos tipos de bestias, empiezan en victoria, empiezan derrotando a los que son los representantes de Dios, a los que son los creyentes en Dios, los eliminan, los matan, hacen guerra, comienzan en esa batalla, pero no saben que al eliminarlos también los que fueron muertos, como estaban obedeciendo a Dios, espiritualmente ganan la batalla porque mueren por el Señor, mueren por su fe, sosteniendo la palabra, sosteniéndose conforme a lo que la Escritura, lo que Dios les envió. Y aunque ellos se creen victoriosos, los dos testigos se creen victoriosos, y ante los ojos de la humanidad rebelde, de la humanidad sin Dios, son vencedores porque siguen viviendo. Pero ante los ojos de Dios, estos son vencedores. Por eso, los que mueran en la fe de Jesús se salvan, son salvados, son salvos,
y son vencedores en la tribulación y vencedores en la gran tribulación. En los dos periodos van a haber vencedores. Entonces la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Este punto de que suben del abismo los hemos visto en los ojos rojos anteriores, de que no puede ser un humano cualquiera, y porque no es humano, es una bestia. Pero que sube del abismo quiere decir que existe, pero no en nuestra realidad, que está en el abismo, que la Biblia nos dice, nos da el conocimiento que está bajo tierra, que está en los abismos, en las profundidades de la tierra, pero que de alguna manera va a surgir, va a salir de los abismos. Y luego en el capítulo 13 se nos lleva, esto no viene, digamos, cronológicamente, sino que en el capítulo 11 se nos habla de esa batalla que hace la bestia que sube del abismo, que es compañera de la bestia que sube de la tierra, que son los dos terión, son los dos anticristos que se movilizan en el final de los tiempos para dirigir a las naciones y llevarlas a una guerra contra Dios y llevarlas a la perdición. Entonces en el capítulo 11 se relata eso, y en el 13 como que nos regresara, cronológicamente nos regresa al inicio, a la manifestación, cuando empieza a conocerse ya ante los ojos de toda la tierra, empieza a conocerse quién es el terión o quiénes son los teriones. En esas tres facetas que hemos insistido también antes de las tres facetas, que lo anticristo está, tiene tres conceptos, tres facetas. Las facetas del anticristo son que hay un espíritu de anticristo, un espíritu que no debemos confundir. El espíritu del anticristo que viene trabajando desde el principio, desde que la iglesia comenzó, viene trabajando en lo que se llama el misterio de la iniquidad. Viene desarrollando y poniendo las plataformas necesarias para que el misterio de la iniquidad se desarrolle finalmente, apareciendo el hijo del diablo, apareciendo este terión, que sube del abismo. Y entonces aquí se nos empieza a hablar no del espíritu, que eso es lo que ha estado formando, sino del sistema. Esa es la segunda faceta de lo anticristiano. El sistema que se va implantando en el mundo, un sistema anticristiano, un sistema anticristo, para oponerse a todo lo que es Dios y se llama de parte de Dios. Y la tercera faceta son los personajes, que son la bestia que sube del abismo, que lo identificamos como el anticristo, y la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta, y que el falso profeta está tipificado en el papado. Entonces en Apocalipsis 13 nos da la visión cronológicamente cómo empieza a surgir el anticristo, y dice: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Pero esta bestia a la que se está refiriendo aquí es la faceta sistema mundial. No es el personaje. El personaje no va a aparecer con 10 cabezas. El personaje no va a aparecer monstruoso, sino que cuando se habla de personaje, de la bestia como personaje, es un ser humano que a los ojos de todos es normal, común y corriente, solo que empoderado. Pero aquí nos está hablando de estas cabezas, nos está hablando de una bestia así horripilante, monstruosa, nos está hablando del sistema, cómo el espíritu se manifiesta en este sistema, en el sistema mundial que se va a dar a luz en el nuevo orden mundial. Dice el verso número 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Estos tres
animales, estas tres bestias que están siendo tomadas como naciones, corresponden a las bestias que vio el profeta Daniel en el capítulo 7, que los dejó por escrito en el capítulo 7 de su libro, que debían ser reveladas al final de los tiempos. Nos habla de tres naciones, pero esas naciones ya unidas. Daniel ve las tres naciones diferentes, pero nosotros aquí la vemos ante los ojos de Juan como ya la unión de esas naciones, como la ONU, cómo se han fundido las naciones en el globalismo, con el comercio. Las naciones han llegado a ser prácticamente un solo mundo, una sola tierra, aunque aún conservamos nuestras nacionalidades. Entonces estos tres que están respaldados por un dragón que les da el poder, el trono y gran autoridad. Por eso es que son empoderados estos dos eteriones, porque reciben todo el respaldo del demonio. No, ese no es el demonio son servidores del diablo, del gran dragón rojo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Nosotros vemos entonces, hermanos, acá como hay una imitación, así como Jesús atrajo a todas las naciones con el milagro de su resurrección. Así como Jesús se manifestó, por decirlo así, Jesús se manifestó en la cruz muriendo como un hombre, para que nosotros supiéramos que vino como un hombre verdadero, como un ser humano. Y luego a la resurrección, Él se manifiesta como el verdadero Dios, como el único Dios, el verbo de vida. Entonces vemos que en ese gran milagro, en esa gran revelación que nos da Jesús al derrotar la muerte, la humanidad va tras de Él. Se empieza a predicar el evangelio y crece hasta hacerse el cristianismo por todo el mundo, hasta predicar por todo el mundo. Entonces esta estrategia vuelve a ser utilizada, solo que ahora por el mal. Miran la estrategia los malos y la usan y hacen que parezca que resucite una de las cabezas de la bestia. Hace este tipo de milagro para que todo el mundo se asombre y corran tras la bestia. Quisiera quedarme en esta ocasión hasta aquí, este cortito tema que he comenzado para estrenar en nuestro nuevo lugar y seguir más adelante de jueves en jueves. Pero me gustaría, quisiera que, así como te lo estoy enseñando para que se engrandezca o se haga grande este conocimiento, que le des una lectura, para que vayas conmigo, le des una lectura al capítulo 7 de Daniel, donde aparecen tres bestias similares, al capítulo 13 de Apocalipsis. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Pacto y Apocalipsis es la revelación. Apocalipsis nos muestra los tres animales juntos, las tres bestias juntas, y en cambio Daniel nos da una explicación de cada uno y una cuarta bestia horrorosa, terrible, que vemos nosotros aquí en Apocalipsis, que la cuarta bestia es el dragón que está tipificado por el diablo, por el enemigo de nuestras almas. Van a ser bestias en el sentido de que aunque tomen la autoridad sobre el mundo, no son humanos, son enviados diabólicos, parte del misterio de la iniquidad que cabalga Babilonia, esta bestia que la dirige Babilonia. Son aquellos que son enviados a engañar a la tierra. Pues prácticamente estamos viviendo la era del engaño, donde la mentira gana, donde la mentira campea, donde las personas que tienen autoridad mienten y engañan a la población. Entramos a la era del engaño, que hace unos años era imposible creer que esto tomaría tal situación o tal preponderancia. La era del engaño, la era de no discernir entre el bien y el mal,
la era de derramar la sangre de los no nacidos, la era en la cual estamos viendo el final de los tiempos que se aproximan con el rapto, la preparación del templo hebreo de Israel y también con esta guerra de Gog y Magog que se van a dar casi al mismo tiempo, de lo cual nosotros vamos a ser prácticamente testigos. Pero el cuarto evento que menciona según de Tesalonicenses es que la iglesia va a saber quién es el Aterión, quién es el anticristo, va a identificar a los dos seriones antes de partir hacia el premio glorioso de las bodas del Cordero. Padre, Señor, te ruego que nos bendigas, te ruego que dejes esta palabra en el corazón de tus profetas, de tus escatólogos, Señor, de aquellos que tú les has puesto esta sed en su corazón de conocer. Y te ruego, Señor, que nos permitas seguir emitiendo este mensaje, que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo y desde la hermosa ciudad de Santa Clarita, en California, bajo un clima tenue, frío, apenas frío, tenue, sabroso, glorioso, desde esta zona verde, cerca del lago Castaic, el Castaic Lake, entramos en la primera grabación de nuestro estudio 27608. No te pierdas el próximo jueves Tu Ojo Rojo. Que Dios les bendiga y les guarde.